Muy buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión virtual de nuestra actividad académica Filosofía de la Educación, curso desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra magna Universidad de Carabobo. ¿Quién les habla? Como siempre, el profesor José Tadeo Morales. Hoy nuestra temática va muy de la mano con la problemática que vivimos actualmente. Hoy hay una discusión fundamentalmente entre los elementos positivos, porque siempre los tiene, de la educación virtual y los elementos positivos de la educación presencial. En el día de hoy y en la vivencia de nuestra cotidianidad, frente al reto que tenemos de irnos a la virtualidad, se han generado muchas discusiones. Muchas discusiones porque ciertamente este confinamiento y aislamiento de lo social, donde debido a la cuarentena hemos tenido que asumir y quedarnos en casa y desde allí comenzar a replantearnos el hecho educativo y continuar con nuestras actividades académicas de la mejor manera posible, surgen elementos de discusión interesantes. Por ejemplo, las actitudes de los padres y representantes que no hayan que hacer con sus muchachos en la casa. La pregunta, ¿el padre tiene que ser educador? ¿El padre tiene que ser docente? Luego, ¿hay toda la plataforma y la disposición para la virtualidad? ¿Los docentes están preparados dentro de cada especialidad y nivel para asumir estos retos? Pero antes de dar respuestas a estas preguntas, que las plantearemos más adelante y será temática de discusión de, de otro encuentro académico, deberíamos primero comenzar por la base, por plantearnos el sentido y el telos de la educación. Por eso, hoy quiero de manera formal presentarle que este punto que ya es parte del programa. Sin embargo, hoy lo reiniciamos y lo retomamos para discutir, porque viene como anillo al dedo. Antes de programar y discutir y cuestionar todo el elemento de la virtualidad, ok, aquí estamos mejor. Primero preguntémonos por el sentido que tiene la educación. Si analizamos primero la base y el sentido que tiene la educación, entonces podemos dar respuestas a la discusión que se suscitan sobre la virtualidad o no. Así que, queridos estudiantes, bienvenidos a este encuentro académico de filosofía de la educación. Quien les habla, el profesor José Tadeo Morales, y nuestra temática de hoy es el telos de la educación, el hacia dónde debe ir la educación y el para qué educar. ¿Educar para qué? Si reflexionamos sobre eso, sobre esta temática, dependiendo de nuestra respuesta, tendrá sentido las discusiones posteriores. Ciertamente, el hecho educativo siempre para nosotros es visto y analizado desde la filosofía, asumiendo esa actitud de asombro y de admiración y con una actitud desde la totalidad, tratando de no dejar ninguna variable por fuera. Y con una concepción muy clara y muy nítida, entendiendo que la filosofía es una forma de saber que aunque es teórica, que aunque es intelectual, pero nos genera una actividad que nos lleva a cuestionar, a increpar permanentemente la realidad. Y en nuestro caso, la realidad educativa. Y cuando cuestionamos la realidad educativa, las dimensiones de la filosofía como forma de saber nos llevan y nos meten en el centro del asunto. Y creo que la única ciencia que analiza o la única
disciplina, más que ciencia, la única disciplina que analiza el ser es la filosofía. Y eso lo vimos en las dimensiones pasadas. Y el punto clave para analizar la educación y el sentido que tiene la educación es centrarnos en intentar responder a la pregunta sobre el ser. Por eso sí asumimos que nuestra manera de abordar la realidad tiene que ser desde la teoría, porque no hay ninguna práctica sobre el ser. No hay ninguna distinción que nos permita configurar, analizar, determinar el ser. Y eso sería interesante después verlo desde la metafísica de Aristóteles y verlo desde la metafísica kantiana y analizar el problema metafísico, que es el problema sobre el ser. Y es un problema que debemos tomar en cuenta porque si no asumimos perspectivas del ser, ¿para qué educamos? Y ciertamente con esto tenemos que dar cuenta de la realidad. Y fíjense, al dar cuenta de la realidad educativa, nos conseguimos que, de acuerdo a la UNESCO, que es la perspectiva que asumimos y defendemos, porque nos parece válida todavía, en el hecho educativo, lo primero que se quiere es desarrollar ciertas destrezas o, como diríamos en los términos actuales, de acuerdo a la profesora Marilyn y la profesora Naveda y los expertos y expertas en el área curricular, es desarrollar competencia. Desarrollar competencia sobre el ser, sobre el convivir, sobre el hacer y sobre el conocer. El convivir, el hacer y el conocer, para mí, dependen del ser. Dependen del ser. Y el punto clave, el meollo del proceso educativo está aquí. Está en la pregunta sobre el ser. Por lo tanto, para poder establecer lo que es el telos de la educación, el hacia dónde debe ir la educación, asumiendo los retos de la presencialidad, de la virtualidad, en primera instancia, tiene que dar cuenta del ser. Y al dar cuenta del ser, es cuando usted ve estas problemáticas y estas distinciones entre qué es lo importante, la didáctica, la pedagogía, la enseñanza, la docencia, la ciencia o la academia, o los principios, los valores, la conciencia, la ética moral, el civismo y la ciudadanía. Creo que estos elementos de la izquierda, que son los instrumentos mediante los cuales el docente, el educador, construye principios que asume el estudiante, valores que determinan al estudiante, la conciencia, la ética, la moral y el civismo, creo que hay que empezar a distinguir. A veces le hemos dado preponderancia al medio, y fíjense, aquí tenemos un profesor de matemática, y la matemática es un medio que me genera conocimiento, pero que debe llevarme a la realidad. Tal vez aquí es importante que nos remitamos a los griegos. En los griegos, conocer y actuar eran sinónimos. Si usted conocía el bien, usted actuaba en bien. Y yo creo que es lo que está pasando aquí, que hemos separado el conocimiento de la actuación. El proyecto de conocimiento ha ido por una línea, por una vía, y nuestra valoración del ser ha ido por otra. Ciertamente, lo que tenemos a mano izquierda nos permite el conocer, y el conocer es importante, pero al final nuestra determinación viene en el ser. ¿De qué me sirve ser ingeniero? ¿De qué me sirve ser arquitecto? ¿De qué me sirve ser maestro si no soy un buen ciudadano? Si no soy un buen padre de familia. Entonces aquí hay que empezar a volver a construir y a encontrar los principios que determinan mi acción de vida. Y esos principios son los que determinan, son los que caracterizan mi ser. Por eso
es importante asumir, en primer lugar, que todo lo que tiene que ver con la pedagogía, con la paideia, con es el acompañar. ¿Por qué? Porque educar es acompañar. Por eso es un proceso donde se genera una cultura, donde se genera un cultivo, donde se tiene un proyecto de vida, un proyecto de ciudadanía, un proyecto de nación, un proyecto de país, y frente a ese proyecto se generan los procesos de acompañamiento para que este sujeto, cuando egrese a la sociedad, pues sea un sujeto de bien, sea un auténtico ciudadano, un ciudadano modelo, que tenga herramientas cognitivas como una profesión, que tenga competencias, tanto en el área que le compete, en el conocimiento, en su disciplina, ingeniero, abogado, obrero. Aquí no distinguimos ni cuestionamos las profesiones, sino que cada quien va creciendo a su ritmo y en su momento. Pero al final todo tiene un telo social. Al final ese sujeto tiene que ingresar a la comunidad para formar parte de la ciudadanía. Por lo tanto, el telos tiene que siempre establecer la ciudadanía o el país que se quiere crear. Y es por eso, y muy importante, y esta cita va a salir siempre a lo largo, si el problema es del ser, entonces lo primero que debe aclarar el educador es para cultivar, para acompañar, para generar conocimientos en el estudiante, lo primero que tiene que tomar en cuenta es la perspectiva antropológica. Y por eso les hago la siguiente cita de Julián Rodríguez de Rodríguez, quien nos va a acompañar a lo largo de la asignatura. Fíjense esta cita muy importante. Sin la conciencia clara de una antropología, el proceso educativo es deficiente. ¿Por qué? A la base de esta dependen imagen de los programas, el estilo educativo, las normas, la disciplina, el ambiente, la estructura física. En fin, todo lo que tiene que ver con el hecho educativo. Y el problema es que sucede, y es lo que me doy cuenta hoy en día por los debates, que no siempre está implícita la imagen que se tienen del hombre entre los actores de la educación. A veces no sabemos, no hemos reflexionado qué ciudadano queremos formar. Como esta idea no está clara, entonces reducimos el hecho educativo a un hecho cognitivo. Y fíjense, ¿por qué? Porque la concepción humana, la connotación antropológica que nosotros asumamos en el hecho educativo es la que me determina los valores, los horarios, las actividades. ¿Por qué? Porque todas estas están vistas dentro de una perspectiva de persona que queremos crear. Lo triste es que si no hay una concepción antropológica, si no hay una claridad antropológica, el proceso educativo es deficiente, porque el proceso educativo deja de ser proceso de formación y se convierte simplemente en un conjunto de actividades para que el sujeto conozca, no para que el sujeto sea. Por eso es que, muy bien, como dice la discusión, y como dicen algunos, la educación va acompañada de la cultura, y la educación genera cultura en la medida que cultiva. ¿Qué cultiva? Cultiva el ser de sujeto. Un ser que puede ser también, ¿por qué no? De acuerdo a algunos modelos, lo que se quiere es sacar, develar, que el sujeto saque lo que tiene por dentro. Y por eso es importante el hecho educativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se acompaña, se da lo que no tiene y se saca del sujeto lo que tiene. Y entre este dar y sacar se desarrolla el sujeto, se desarrolla el problema humano. Entonces, el telos de la educación es cultivar, acompañar,
y develar el ser del sujeto. Por eso es importante. El problema educativo no es un problema simple de conocimiento, es un problema de ser. No es simplemente un problema de crear números o de egresados en la sociedad. Es un proceso de civilización, es un proceso de humanización, donde lo importante no es crear el profesional, sino lo importante es crear un humano profesional, un ser humano primero que nada. Por eso es que sí, ciertamente, el telos de la educación, en el telos de la educación, el conocimiento es un medio, fíjense, es un medio, no un fin. Y entonces siempre nos preguntamos, ¿qué es lo importante? ¿El conocimiento o los principios? En el mundo griego, el conocimiento era para conocer los principios. El conocimiento era para dar cuenta de los principios. Y por eso Platón, en su famoso Menón, en la pregunta sobre qué es la virtud, siempre estará diciendo, bueno, es que la virtud se adquiere por conocimiento o ya se tiene y se desarrolla. Para el griego, el bárbaro era el que no conocía. Y como no conocía el bien, era bárbaro. Pero conocer el bien significa actuar en bien. Y por eso el gran Sócrates siempre cuestionaba el conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente tengo que conocer los valores. Surgen del conocimiento, pero recordemos que tiene que ser una acción de cultivo. ¿Por qué? Porque el conocer se puede quedar en simple conocer. En nuestro mundo que vivimos hoy en día, usted puede conocer el bien y no actuar en bien, que es un poco lo que pasa. Todo el mundo conoce la Constitución, todo el mundo conoce los contratos y los convenios sociales que hemos desarrollado, pero nadie los cumple. Comenzando por aquellos que a lo mejor formaron parte del equipo que elaboraron dichas normas. Por lo tanto, si el centro fundamental del hecho educativo es el ser, entonces el telos de la educación, y es aquí donde viene el punto clave, el para qué educar, es para darle rumbo y sentido a este ser. Es para darle rumbo y sentido. Por eso el proceso educativo es un proceso de socialización que tiene que tener muy claro qué sociedad queremos formar, qué mundo queremos crear y qué persona va a formar parte de este mundo. Y es un problema serio, porque no todos están claros. Hoy pudiésemos decir, en términos heideggerianos, ¿será que la pregunta sobre el ser cayó en el olvido? ¿O será que la pregunta sobre el ser, debido a la tecnología de hoy, simplemente es una pregunta sin sentido que ya ni se hace? ¿O se repite tantas veces la pregunta sobre el ser que ya es, como dice el mismo Heidegger, una habladuría? Fíjense, y creo que esto nos sintetiza hoy en esta discusión. Ciertamente nosotros tenemos que, en un mundo donde por un lado está la digitalidad y pareciera que vamos hacia la sociedad del conocimiento, y esto es un aporte muy personal, esto está en la tesis, en mi tesis doctoral del año 2002, que está en la biblioteca de la universidad, que quiera puede www.bc.uc.edu.be, que es la dirección de nuestra biblioteca central. Y esta es una de las temáticas fundamentales que nos debe guiar. Ciertamente todo proceso de conocimiento es válido y entendemos, si ustedes lo vieron en teoría del conocimiento, lo estudiaron, que por una parte nosotros necesitamos unos datos, estos datos los organizamos y generamos una información y con esta información desarrollamos un conocimiento o el conocimiento. Y eso es cierto, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque
debemos transitar de la sociedad del conocimiento y de la información a la sabiduría, a la sociedad de la sabiduría. Recuerden, toda sabiduría se fundamenta en el conocimiento, pero todo conocimiento no es sabio. Y es por eso que, ¿cuál es el telos de la educación? Para mí sería desarrollar sujetos sabios. En este siglo y los siglos pasados hemos intentado desarrollar sujetos genios. Sin embargo, nuestro fundamento es llegar a la sabiduría, el sujeto sabio. ¿Quién es el sujeto sabio? El sujeto que asume proyectos de vida y valores. El sujeto que asume con responsabilidad el proyectarse en lo social. El sujeto que asume principios, valores. El sujeto que no simplemente se ve como un profesional, sino como un humano que participa de un proyecto civilizatorio. Entonces creo que hay que pasar de la era del conocimiento, de la era de la información, a la sabiduría. Este es el telos fundamental de la educación. Y ciertamente, asumir y volverse a plantear. ¿Por qué? Porque el ser siempre ha estado allí. Y ciertamente tomar en consideración lo que decía Heidegger. El lenguaje es la casa del ser y los hombres, los poetas, su pastor. Pero tenemos que reivindicar esta pregunta porque la pregunta en un primer momento pareciera que frente a la técnica, frente a la inteligencia y al conocimiento, y es el debate que tenemos, donde lo importante es el conocimiento y como lo importante es el conocimiento, los muchachos van a perder el año, etcétera, etcétera. Entonces preguntarnos, ¿es más importante dar respuestas con la ciencia y la técnica? ¿Será que la pregunta ha caído en el olvido? ¿O será que se habla tanto sobre el ser que se volvió una habladuría? Entonces todo el mundo dice el ser, pero nadie sabe qué es el ser. Nadie se ha cuestionado y se ha puesto a preguntar, ¿cuál es el ser? Eso que, ese pilar llamado ser, ¿qué es? Ciertamente, ciertamente, hay un proceso de conocimiento que es innegable. Y tenemos una inteligencia que nos permite superarnos y nos permite generar conocimiento. Y eso es muy importante. Pero esa inteligencia, ese tema de superación y ese conocimiento nos tiene que llevar a la plenitud de lo humano. Tiene que centrarse en un proyecto de vida y en un proyecto social. Fíjense que al final se da esto, lo que dice la gráfica. No hay almohada más blanca que una conciencia tranquila y un corazón en paz. Al final, usted puede ser mucho y no ser nada. Y puede ser poco y ser mucho. Porque el problema de la educación no es un problema de conocimiento, es un problema de ser. Y esta es la pregunta que siempre ha quedado fuera del ámbito educativo. Por eso yo creo que si educar es un proceso de humanización, entonces mi definición, mi propuesta es que educar es abrir espacios y acompañar a la persona a descubrir su proyecto de trascendencia, porque la educación es eso, un espacio-tiempo de trascendencia. Entonces, el proceso educativo trasciende el proceso cognitivo. Es bueno y seguir centrándonos en la pregunta sobre el conocimiento y cómo el sujeto desarrolla su propio aprendizaje. Pero lo más importante del hecho educativo es cómo llegamos a que el sujeto sea persona, que utilice el conocimiento al servicio de lo humano y no lo humano al servicio del conocimiento. Estimados participantes, les dejo esta reflexión como parte académica de nuestro trabajo educativo.
Que tengan un feliz día, una feliz semana y una feliz reflexión. Se despide de ustedes el profesor José Tadeo Morales. Hasta luego y nos vemos en la próxima sesión virtual. Recuerden chequear el Classroom para que vean las reflexiones y sobre todo las asignaciones que ahí están. Feliz día para todos.